Buenos días. Comenzábamos hoy con el recuerdo de es bueno hablar, es bueno opinar en grupo, es bueno comentar, para escucharte a ti misma, para que los demás puedan aprender de tu propia lección, para compartirla. Y vamos a sentir esa vergüenza. Hay muchas veces que simplemente tenemos vergüenza. Vergüenza de no haber sido capaces, de haber sido divinas ya, de haber solucionado nuestra vida ya. Vergüenza de no ser todo lo perfectas. Vergüenza de sentir que no soy nada. Vergüenza de que la gente pueda enterarse de esto horroroso que me pasó. Y hemos trabajado muchas veces la vergüenza. Pero la vergüenza está colocada en el útero también. El espacio donde la vergüenza se suele colocar está ahí, en ese primer, segundo chakra, en esa parte baja. Y es esa vergüenza de existir. Es esa vergüenza de vivir determinadas situaciones. Y es una vergüenza. Es una experiencia que te quita la alegría. Te vas desenraizando de ese sentir, de ese vivir, de esa kundalini, de esa energía de presencia. Así que vamos a entrar hoy a nuestro paisaje de la vergüenza. Vamos a darnos el permiso para conectar con esas partes que sienten vergüenza. Y quizás cada una de nosotras tiene cogido su propia vergüenza. Hay gente que siente vergüenza del cuerpo. Hay gente que siente vergüenza de su manera de hablar. Hay gente que tiene vergüenza de su manera de actuar, de sus gustos sexuales, de su familia. Incluso podemos llegar a tener vergüenza de algo concreto, un evento concreto, o hacia una persona concreta. Sea como sea, vamos a empezar a respirar esa sensación de vergüenza. Como si fuera alguien que te acaban de presentar y que quieres conocer un poquito más. Me apetece saber más de ti. ¿Quién eres? ¿Cómo actúas? ¿Qué me aportas? ¿Cuál es nuestra relación? ¿Cómo actúo cuando tú estás presente? Es en esa inhalación profunda donde me abro a esa conexión con la vergüenza. La vergüenza y la falsa humildad es la misma moneda en las diferentes caras. Así que vamos a abrir ambas caras. Vamos a abrir esas maneras de actuar donde siento
donde quizás acabo de cocinar durante 3, 4 horas y mis comensales me dicen, qué rica estaba todo. Y mi contestación es, nada del otro mundo. No, pues hoy no me ha salido muy bien. Historias donde tampoco acepto ese recoger gracias. Siempre tengo otra opinión. Siempre tengo que dar a entender que no es mi mejor momento. Esa dificultad para recoger un gracias. Y vamos a permitirnos sentir eso en el cuerpo. ¿Dónde está en el cuerpo almacenada esa vergüenza o esa falsa humildad? Eso donde pretendo ser humilde, pero sé que soy la mejor, sé que soy buena en ello, pero no me permito reconocerlo. Y voy a permitirme sentir ese paisaje. ¿Cómo es ese paisaje? ¿Cómo se dibuja en mi interior? ¿O cómo puedo verlo expresado en el exterior? Quizás pueda sentirlo como una cueva o como un campo abierto o como un precipicio. Quizás puedas empezar a sentir sus colores. ¿Qué colores marcan esta vergüenza, falsa humildad? Puedo ir abriéndome a sentir sus formas. Y quizás pueda ver en mi interacción con este paisaje, si me arrastro por el suelo, si salto, si voy volando, cómo cruzo este paisaje, cómo me desplazo por él. Y voy a elegir libremente respirar profundamente. En ese inhalar profundo, abriéndome completamente a coger la energía, esta vergüenza, esta falsa humildad, poder sentirla en su totalidad en mi cuerpo. Así que voy a darme el permiso
de incrementar la sensación de falsa humildad, de vergüenza en el cuerpo. Y voy a ver incluso los mecanismos. ¿Cuáles son los mecanismos que suelo utilizar para atravesar la vergüenza o esa falsa humildad? Quizás puedas encontrar las maneras en las que manipulas. En las que haces al otro sentirse de una manera concreta. ¿O qué botones activas? Y quizás a estas alturas ya te has ido a soy mala persona, mira cómo actúo, a la víctima. En la siguiente exhalación vamos a elegir profundizar desde la curiosidad. Desde la curiosidad. ¿Cuáles son los mecanismos que se activan en mí para navegar la falsa humildad o la vergüenza? Y una manera en la que dejo caer esa víctima es recordando que nosotros somos una vasija, somos un cuerpo donde todo lo que fluye a través nuestro, todo lo que fluye a través nuestro, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras maneras de actuar, todo viene de un solo sitio. Es fruto de la energía de Dios. Todo. Todo viene de la misma fuente. Todo bebe de la misma fuente. Así que si en tu mente tienes la construcción de que Dios es algo maravilloso, es bueno, y entras en esa polaridad de bueno y malo, tu falsa humildad, tu vergüenza, nunca ha sido tuya, sino es una manera en la que tu vasija la recoge y la manifiesta. Así que existe, porque bebemos de esa fuente, de ese origen. Y si eres de las que has trascendido la polaridad de lo bueno y lo malo, te va a ser mucho más fácil meterte en esa curiosidad. Tengo todas estas opciones de comportarme. Tengo todas estas maneras de actuar y todas pertenecen a la fuente. Y yo puedo elegir hoy visualizar esta, trabajar con esta otra, poner en mi vida y activar esta, desactivar esta otra. Todos los caminos vienen y llegan a Dios y tú eliges
cuáles cruzas, por cuáles te paseas. Así que vamos a activar esa curiosidad en esa inhalación y en ese soltar la culpa. Cuando conectamos con historias, hay una parte donde nos sentimos culpables y no podemos ver la totalidad del escenario. Así que vamos a dar un paso para adelante. No estamos trabajando con la culpa en este momento. Estamos simplemente viendo los patrones, los mecanismos, el paisaje de la falsa humildad y de la vergüenza. Y digo navegar, porque para mí se representan como pantanos. Pantanos con agua estancada. Mi paisaje tiene muchos tonos grises y un agua verdosa. Con mucha alga. Con muchos peros, porques. Y un olor. Un olor difícil de llevar. Para poder cruzarlo, lo cruzó con la lancha, para que el motor deshaga las alas. Pero eso quiere decir que tengo que ir rápida. Así que puedo ver el patrón de cuando me meto ahí, actuar de manera rápida. Y hay una zona de árboles, como si hubiera una pequeña isla, que represento más como la falsa humildad. Me parece como si fuera el oasis en este pantano. Pero cuando subes, esperando encontrar relajación en esa falsa humildad, se me calan las rodillas. Es como si también hubiera agua o arenas movedizas y me deja hasta las rodillas mojada. Es una sensación de estancamiento. Es una sensación de no poder dar las gracias ni recibirlas. Y me lleva a una sensación de no ser suficiente. Seguramente puedas ir viendo tus juicios, porque tu manera de respirar
Oh, cuesta. Hay profundidad, densidad. Cuesta moverse. Es esa sensación de quitar o eliminar esa vergüenza, ocultar la vergüenza para que no se note. Y vamos a ir viendo esos patrones, vamos a ir viendo ese paisaje. Siente en tu paisaje si hay puertas, vallas, si hay un pasaje abierto, o si te vas encontrando con muros y limitaciones, donde quieres caminar al siguiente paso, descubrir qué tiene para ti. Y el camino se corta, entras en precipicio, o hay un muro. O te cambia simplemente el paisaje. ¿Cómo es ese paisaje? Recuerda ayudarte de tu respiración, en esa inhalación y exhalación profunda, dejando que las células se abran, que la información libere. En ese sentir que ni la falsa humildad ni la vergüenza se ha iniciado contigo. Esa información lleva mucho tiempo en la tierra. Muchas experiencias se han vivido en torno a ello. Y date el permiso de sentir en qué áreas, en qué zona de tu cuerpo sientes esa vergüenza, dónde se activa, dónde pulsa en tu cuerpo. Es como si pudiéramos hacer un zoom a esa zona y abrirnos en ese paisaje y transitar ese paisaje y contemplarlo y volver a hacer un zoom y hacerlo pequeño y volver a la totalidad del cuerpo. Y así podemos volver a sentir el cuerpo, en qué zona está, y volver a abrirlo. Volver a abrirlo y seguir mirando. Y seguir descubriendo ese paisaje a medida que sales y entras varias veces. Te es familiar.
ese deseo, en esa curiosidad de conocerlo, de navegarlo, de recorrerlo, de sentirlo. Observa cómo puedes respirar en ese fundirte con esas sensaciones que estás viviendo, experimentando la vergüenza con su paisaje, sus flores, sus arbustos, sus piedras, su agua, sus algas. O quizás la información entra por la falsa humildad, esa incapacidad de recibir un gracias. Simplemente gracias. Lo he hecho bien. Sí. Lo he hecho lo mejor que he podido. Sí. Gracias. ¿Me ha salido bien? Sí. Y relajarme en ello. Recordar, entrar en esa pausa, ese poder contemplar, mirar, observar. Y quizás lo que contemplo son mis propios juicios hacia ello, hacia esa experiencia, hacia esa sensación. Hasta que pueda pivotear entre lo que siento, lo que experimento, bordear esa experiencia, ese juicio. Encontrar la seguridad total de querer habitar ese espacio. De querer que ese olor penetre en mis pulmones. De sentir que no rechazo nada de ese paisaje. Que puedo respirar en él. Huele a mierda. Estoy mojada. Me siento sola en este paisaje. Falta el aire. Tengo que estar más presente en mi respiración. Esta capucha que llevo para ocultarme no me deja ver con claridad.
y voy permitiendo que cada experiencia se abra en mí. Puedo sentirlas, decidir fundirme en ellas. Ah. Y puedo empezar a ver que hay diferentes puertas, diferentes maneras de hacerlo diferente, que genero el deseo de, cada vez que siento el impulso de ocultar algo, el impulso de, qué vergüenza, no me he depilado, qué vergüenza, no me he lavado la cabeza, qué vergüenza, todavía no he superado esto, qué vergüenza. Mostrarlo. A la persona que tenga alrededor, o en un grupo de mi confianza, o escribirlo, o simplemente hablarlo en alto. Qué vergüenza. Tengo invitados y solo tengo macarrones. Qué vergüenza. Y seguramente cuando lo hables en alto, cuando lo expreses, te darás cuenta de lo que hay detrás. ¿Qué quieres aparentar? ¿Dónde te cuesta encontrar la vida como este continuo aprendizaje, este continuo movimiento? Y donde de manera automática se vuelven a abrir puertas con información. Con lo que nosotros hemos sido. Y ahora no hay más que pan duro para comer. ¡Pum! Y es sentirlo, no tiene sentido. Aparentemente no tiene sentido. Pero en mi pecho hay una congoja. Hay una sensación profunda de pena en el pulmón derecho. No puedo dar más a mis hijos y hay hambre. Siento vergüenza, otro tipo de vergüenza. De tener que pedir para comer. Se vuelve a abrir otra puertecita. Acumulo cosas, compro cosas para compensar esa ausencia, esa falta. Y ni siquiera voy en la misma generación. Son informaciones que hay ahí, dentro de esa vergüenza.
y dejo que nada tenga sentido y que todo cobre sentido. A medida que voy caminando por el paisaje de la vergüenza, de la falsa humildad, se va abriendo diferente información en mí. Solo por hoy lo dejo aquí, dando las gracias a este paisaje por toda la información que tiene y haciendo un zoom de vuelta al cuerpo, de vuelta a sentir mi cuerpo, la presencia de esta mañana. Dando gracias a toda la información que hay almacenada. Información que me ayuda a entender más mis elecciones inconscientes, que me ayuda a caminar por esa energía de conciencia, de saber lo que hago, de por qué lo hago, de elegir conscientemente, dando gracias a cada vez que trabajo, cada vez que siento, cada vez que me permito estar, vivir, cada vez que me permito ir un poquito más allá de la mente y navegar esas incomodidades, darme el permiso de navegar lo incómodo, porque ahí hay transformación. Recordar cómo la respiración libera en ese inhalo profundo, bien ligada a mi cuerpo, conectada a mí, y exhalo, y suelto y me relajo y traigo toda esa información aquí, presente, aquí presente. Os deseo un buen jueves. Os deseo que podáis ser conscientes de vuestras elecciones, de qué os lleva a actuar de determinadas maneras y cómo, al ser consciente de ello, puedes elegir hacerlo así o de una manera diferente. Así que buenos días para todas.